Una de las peores situaciones que puede vivir una persona es tener una enfermedad dentro de su cabeza, como puede ser el TOC o los trastornos de ansiedad, con síntomas como la desrealización, el agobio extremo que te da la ansiedad, la falta de respiración, el pensar que no eres tú la persona que está viviendo su vida, el sentimiento de depresión. Y esto más obviamente todavía cuando no existe un método que trate esto de una forma real, o que no sea llenándote a pastillas, o que no sea con cosas que a la semana te van a volver a dar ese mismo síntoma o incluso más grave. Eso era lo que pensaba yo hasta que descubrí el método que te quiero contar en el vídeo de hoy, que es todo lo contrario a lo que te dicen en la psicología tradicional para superar todos esos TOC y todos esos trastornos de ansiedad. Y obviamente esto no es algo que yo me haya inventado, esto es algo que lo he conocido a partir del psicólogo Rafael Santandreu, que tiene vídeos y sobre todo libros que te dicen cómo vas a superar este método, y yo lo único que voy a hacer en este vídeo es contarte este método de forma resumida y con mi experiencia para que te puedas ayudar de la mejor forma posible. Y es que el primer método es afrontar. Y esto puede chocarte mucho porque lo que nos sale normal cuando tenemos algo que nos da miedo, cuando tenemos algo que nos da ansiedad, es nos queremos ir de ahí, queremos evitar eso a toda costa. Y eso lo único que hace es hacer crecer ese miedo, hacer crecer esa ansiedad, hacer crecer ese TOC, que por cierto, si no sabes lo que es la ansiedad, supongo que sí, pero es como una sensación de agobio extremo. El TOC es un trastorno obsesivo compulsivo, es obsesionarse con una cosa que no puede tener el mínimo sentido. O sea, a lo mejor te obsesionas con un pensamiento de ¿y si me levanto y mato a mi hermana? Pero volviendo al método es afrontar, porque muchas veces ese mismo sentimiento de mato a mi hermana te puede matar, es decir, te puede estar agobiando todo el tiempo, te puede hacer sentir muy mal, te puede hacer sentir triste. Pues lo que tienes que hacer es afrontar ese sentimiento, verlo de cara, porque si estamos de espaldas a algo, no controlamos lo que pasa con ese algo. Es decir, ese algo lo único que hace es estar más grande para cuando nos demos la vuelta nos dé más miedo todavía. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos programando exposiciones, es decir, exposiciones al miedo. Si, por ejemplo, volvemos por decir a mi hermana, que le ha tocado ser parte del ejemplo, pero si el miedo es de tú poder coger un cuchillo y matar a cualquier persona, coge el cuchillo. Coge el cuchillo delante de personas. Todo esto es para afrontarte al miedo, es decir, que te expongas a él lo máximo que puedas y con la máxima intensidad que puedas. Meterte dentro del miedo, es decir, si tú tienes miedo a conducir, te montas en el coche, te vas a conducir. Si tú tienes miedo a hablarle a personas extrañas, te pones a hablar con personas extrañas. Es afrontar, meterte en el miedo de cara. La siguiente parte es la más importante, es aceptar. Es que muchas veces nosotros no queremos aceptar que tenemos ese miedo, no queremos aceptar que tenemos esa situación, y eso lo único que hace es empeorarlo. Así que una vez que hayas hecho esa exposición, una vez que tengas todo ese miedo en el cuerpo, que literalmente estés temblando porque creas que vas a hacerlo y tengas ese miedo literalmente que te come, acéptalo. Simplemente acéptalo, simplemente que esté ahí ese miedo, ¿vale? Es como si el miedo es este libro, ¿vale? Pues una vez me daba miedo leer el libro, pues me pongo a ver el libro, me da un montón de miedo, y ahora en vez de quitarlo, en vez de evitarlo, o en vez de decir, vale, no me da miedo, lo acepto, digo, vale, me da miedo, lo dejo aquí conmigo, no pasa nada, aquí está el libro, está aquí, no tengo que cambiar que me da miedo, tengo que simplemente aceptar que tengo miedo, simplemente aceptar que tengo ese pensamiento, simplemente aceptar que esa realidad está ahí. Antes de pasar al tercer paso, te voy a dar un ejemplo de cómo lo hacía yo. Después de hacer esa exposición, pues me imaginaba la situación esa, la peor situación posible, y decía, vale, pues acepto que eso ha pasado, y me ponía, sentía que esa cosa estaba haciendo así, ¿no? Y una vez que tú sientes y aceptas que eso es así, tienes que simplemente flotar. Flotar igual que flotas en el mar. Es decir, flotar es estar con el miedo, que el miedo esté aquí, tú estás aquí, no tienes por qué hacer nada, simplemente estás ahí. Simplemente estás ahí, pero estás ahí con el miedo, estás ahí aceptando el miedo. Es decir, estás en el malestar. Y este estar en el malestar no tiene por qué ser estarte quieto, como te lo he dicho yo, sino que puedes moverte, puedes decir, vale, me he expuesto, he hecho el primer paso, que es la exposición, que es afrontarlo, he aceptado que tengo ese miedo, y ahora voy a hacer otra cosa. Lo voy a hacer con el miedo, es decir, como si llevases una pulsera, como si llevases un perro. Lo afrontas, lo aceptas y flotas con el miedo. Sigues con tu vida, pero con ese miedo. Es como si tuvieras un compañero nuevo, es decir, que puede ser un pensamiento, puede ser, tienes un compañero nuevo. Y lo último es
que dejes de pasar el tiempo. O que dejes pasar el tiempo, mejor dicho. Que esto no es una cosa que funcione. Es decir, tú no te puedes comprometer a esto y decir, si no se me curan 2 semanas lo voy a dejar. Estas exposiciones duran meses. Yo, por ejemplo, te puedo decir que me he llevado cerca de un año y pico haciendo este método, de tal manera en la que ahora puedo decir que realmente funciona, porque ya ese pensamiento lo que hace es que tú lo que vas a hacer cuando haces este método es perderle ese miedo a ese pensamiento. Porque si yo, por ejemplo, me da miedo ver este libro y no lo quiero ver, pues más miedo me va a dar porque es que no lo veo. Pero si veo todos los días el libro, pero si voy a comer con el libro, pero si acepto que tengo ahí el libro, cada vez me va a dar menos miedo. Y si yo veo el libro voy a decir, vale, al final es un simple libro, un simple pensamiento, no es la realidad, es un libro solo, no hace nada, tiene páginas, me aburre, no me aburre, pero bueno, eso es lo que te va a hacer este método. Lo único que te va a hacer es decir, vale, está ahí, eso es un pensamiento, porque lo haya creado tu mente no tiene por qué ser real. Lo que sí es real es si tú le das la capacidad de ser real, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es derrotar al miedo, no hacer como si no existiera, sino nos vamos a meter en él y lo vamos a derrotar. Te recomiendo, obviamente, yo lo he explicado aquí mal y pronto, como se suele decir, pero con todos estos libros te prometo que vas a superarlo. No sé cuándo, no tienes tú que saber cuándo, simplemente, como todo en la vida, enamorarte del proceso de hacer las cosas, pero te aseguro que lo vas a superar. Muchas gracias por ver el vídeo y sigan en progreso.